Ok, bueno, pues buenas tardes, chicos. Bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, a Casa de Oración Milpalta. Pues vamos a tener este tiempo con la palabra de Dios. Nuestra serie se llama, ¿qué? ¿Caminando con quién? Con Jesús, ¿verdad? Basado en el Evangelio de Juan. Decimos que estamos estudiando el Evangelio de Juan o San Juan, en donde vamos a conocer más, ¿verdad?, sobre cómo caminar con Jesús, ¿verdad? Y si queremos caminar con Jesús, ¿y cómo podemos caminar con Jesús? Bueno, hoy el tema se llama Amor de Dios. Vamos a basarnos en Juan 3:16, que no es un versículo, ¿verdad?, desconocido a ustedes ni a mí. ¿Cuántos desde que te invitaron a una congregación o desde que tu mamá y tu papá, ¿verdad?, te llevaron? Este es un versículo muy conocido, ¿verdad?, por niños, por jóvenes, por adultos. Es muy conocido este versículo. Y pues bueno, vamos a darle lectura aquí a la palabra de Dios. Juan desde el capítulo 3, el 1, le vamos a nada más a dar esa prontitud de lectura para poder hilar este versículo y no quede aislado, porque no viene aislado, viene junto, ¿ok? Entonces dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Aquí le voy a poner la cita porque no se las puse. Juan 3:16 al 21. Y vamos a leer desde el versículo 1, ¿verdad? Entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: maestro, o también llamado rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora, primero era ver y luego entrar, ¿verdad?, al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ahí viene, ¿verdad?, porque continúa, aunque tiene un subtítulo ahí en su Biblia, continúa, continúa, dice, porque, desde el 15, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está la razón, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya que ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre, dice, del unigénito Hijo de Dios. ¿Verdad? Versículo 19, ¿están ahí? Juan 3, 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y vamos a buscar nuevamente Juan 3, 16, ¿verdad? Vamos a buscarlo ahí. Para quienes acaban de llegar, gracias a Dios que vinieron. Ya estábamos preocupados. El Señor tiene cuidado, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos con nuestra lectura de la palabra de Dios. Juan 3, 16. Y les vamos a leer de nuevo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Vemos el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, ¿ok? Y fue de noche, pero aquí continúa, ahí sigue la parte, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. ¿Por qué razón un ser humano ama lo malo? Porque sus obras son malas. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece que la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. 21, ¿verdad? Para que sea manifiesto que sus obras son ¿qué? Hechas en Dios, ¿verdad? Hechas en Dios. Bueno, entonces, desde el versículo 16 de Juan 16, ahí vamos a 3:16, ahí vamos a ver esta parte. Venimos hablando de Nicodemo, de Jesús, ¿verdad? Hablan, tienen el diálogo, el nacimiento de nuevo, ¿verdad? ¿Qué más hablamos de ahí? ¿Qué podemos decir más? El nacimiento, el nacer de nuevo, cómo era alguien que estaba en el Espíritu, que pone un ejemplo Jesús, ¿verdad? ¿De qué ejemplo puso? ¿Recuerdan? ¿Cómo es el viento? ¿Verdad? Ajá, que así era aquel que era del Espíritu, ¿verdad? Que no sabía dónde venía ni a dónde iba, ¿verdad? Todo aquel que había nacido de Espíritu era así. Y luego viene hablando que porque de tal manera amó que Dios al mundo. Es un versículo muy conocido por todos, ¿sí o no? O hasta se lo saben de memoria. ¿Ah? ¿O no? ¿No se lo saben de memoria? Sí, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿qué habla aquí? Habla del amor de Dios, ¿verdad? Que por ese grande amor, chicos, ese grande amor de Dios al mundo, fíjense. Y en el mundo entramos todos los seres humanos, ¿verdad? Entran niños, entran jóvenes, entran adultos, todos. Entramos ahí. Entonces su amor, fíjense, ¿dónde lo manifestó? ¿En quién lo manifestó? ¿Quién es el verbo de vida? Jesús, ¿verdad? La salvación, la palabra de Dios, Cristo mismo, ¿verdad? En Él vemos el grande amor en Jesucristo nuestro Señor. Y el que es nacido de Dios, ama. Ama con ese amor ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué podemos amar a Jesús, chicos? Esa es la única razón por la que podemos amar a Jesús. Porque Él nos amó a nosotros primero. Es decir, que Él nos enseñó cómo amarle, ¿verdad?
si yo no hubiese podido recibir su amor, yo no podría amarlo, o no podría reconocerlo, ¿verdad? No podríamos reconocerlo como el Hijo de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Dios mismo. No lo podríamos reconocer. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ese de tal manera es algo grande, porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue un precio alto, un precio alto. Allá afuera, con sus compañeros en la escuela, si un día se ponen a platicar, y sería muy bueno provocar esa plática, esa conversación, ¿verdad? Oye, ¿tú qué piensas de Cristo crucificado? De ese Jesús que se dice, ¿verdad? Que murió en una cruz. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Si no lo ha hecho, sería bueno que empecemos, ¿verdad? A producir esas conversaciones, esas pláticas, ¿verdad? Y porque sus compañeros en su escuela, ellos sí aprovechan el tiempo, ¿sí o no? Y empiezan a conversar de las películas, empiezan a conversar de qué más, de las situaciones que viven ellos con algunos otros chicos o chicas, ¿sí o no? Y empiezan a tener pláticas que de momento nosotros nos quedamos en silencio y prestamos toda la atención debida, y que muchas veces eso que te dicen es dañoso, ¿sí o no? Contamina nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces, es bien hermoso. Yo creo que Dios levanta una generación, chicos, donde van a hablar, vamos a provocar conversaciones, ¿verdad? Que a lo mejor en el momento van a ser como debates, ¿no? Porque siempre va a haber la postura de cada persona, ¿verdad? De acuerdo a la forma de pensar. Pero no es entrar en un debate tampoco, ¿verdad? Es llevar a Cristo en los corazones, en ese amor, hablar de su amor, hablar de esto, ¿verdad? Hablar de ese sacrificio de Cristo en la cruz, que perdona pecados y que nadie puede perdonar pecados. ¿O hay algún hombre que ustedes conozcan, que los maestros les hayan dicho, o un filósofo que perdone pecados? ¿Verdad que nadie? Fíjense, ahí hay un buen mover para mover a los jóvenes en su raciocinio. ¿Verdad? Oye, ¿tú conoces a alguien que perdona pecados? Alguien te puede decir es sacerdote, ¿no? Porque también un católico te podría decir que es un sacerdote que perdona pecados. Pero bueno, para esas respuestas o esas preguntas más difíciles, porque tendríamos que llevar a esa persona pues a la Biblia, ¿verdad? A la palabra de Dios. Pero ¿quién podría entonces, si tú dices que es un sacerdote que perdona pecados, ¿por qué crees que para perdonar pecados se necesita ser ¿qué? ¿Alguien santo? ¿Verdad? Santo, sin pecado. Porque como que has pecado, me vas a mí perdonar pecados que tú mismo has pecado. Y ahí los empiezas a llevar, ¿verdad? En ese diálogo, y entonces de momento se van a quedar pensando, pues sí, ¿verdad? Pues es un ser humano. O el sacerdote ya murió y resucitó. ¿Verdad que no? Entonces ahí es donde ustedes, chicos, tenemos la palabra viva que es Cristo. O sea, ahí tenemos, de verdad, Cristo es el único que resucitó. Murió, resucitó para el perdón de nuestros pecados. No hay otro. Si no te acercas a Jesús para que Él perdone tus pecados, no habrá a quién ir. Ya no hay a quién ir. Entonces, ahí es donde, ahora la pregunta de alguien que por ahí de tus compañeros te podría salir y te podría decir, oye, pero yo no peco, o sea, yo no cometo asesinatos, ¿verdad? Yo no secuestro, ¿no? Bueno, habrá quienes sí, digo, porque también sabemos, ¿verdad? Que hay hijos de narcotraficantes que van a las escuelas y bueno, ¿no? Porque también esa parte existe. Y bueno, todo lo que hay, pero habrá quien a lo mejor te diga, no, pues, yo sí sé que hago lo malo, pero no va a pasar nada, ¿no? O yo sé que hago lo malo y pues todos lo hacen, ¿no?
Y cada uno te va a dar una diferente forma de su pensar, pero acuérdense que la verdad de Cristo es, su palabra es espíritu y llega al espíritu. Cuando nosotros la hablamos, está llegando el espíritu de la persona, no inmediato a su raciocinio. Posteriormente, cuando la persona permite, llega al raciocinio, pero si no, inmediatamente es al espíritu que toca. Por eso es que hay personas jóvenes que han dicho, es que a mí me compartieron de Jesús, pero pues yo no quise, ¿no? Y todos pueden tener esa parte, no quise. Pero en el momento que pasó el tiempo, me acuerdo muy bien de ese compañero, de esa compañera, que me habló de la palabra de Dios. Y recuerdo hasta el versículo que me leyó. O medio recuerdo lo que me dijo, ¿verdad? Y entonces dices, pero ¿cómo eso sí se le quedó? ¿No? ¿Cómo esa parte quedó ahí? ¿No? O algunos les compartieron sus familiares, ¿no? Por ejemplo, algunos tíos o algunas personas. Y de momento, eso que me dijo, ¿verdad? Mi tío, se me quedó. Pero no vienen de palabras del hombre, sino de la palabra de ¿quién? De Dios. Y por eso es que la palabra, chicos, cuando ustedes la sueltan, no va a llegar vacía, sino va a llevar lo que Él quiere darle a esa personita. A lo mejor simplemente nada más de que tú eres un creyente, de que tú crees en la palabra de Dios. No sé, ¿verdad? Y bueno, de ahí van a ver tu vida, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Ver nuestras vidas y ver qué diferencia hay, porque debe haber una diferencia entre los que creemos en Jesús y entre los que no creen en Jesús. Miren, primera de Juan 4:9. Vamos a seguir viendo al apóstol, ¿verdad? Juan, que vemos que escribió también cartas, ¿verdad? 3 cartas, primera, segunda y tercera. Y en la primera de Juan 4:9 al 10, vamos a darle lectura. ¿Qué nos dice, verdad? De esta grande verdad, de que el amor de Dios vino al mundo, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjense, vivamos por Él. O sea que si no vivimos por Él, estamos muertos. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende esto? Porque dice, para que vivamos por Él. O sea que sin Él yo no vivo. Entonces si yo sin Él no vivo, entonces estoy muerto. Y es verdad, hay muerte espiritual, es decir, vaciedad. ¿Cuántos sienten un vacío que no lo llena nada? O quizás no han llegado a ese punto, porque aún hay cosas del mundo que podemos agarrar y decir, voy a llenar con esto mi vida. No, ahora lo voy a llenar con esto. Bueno, les voy a poner nombres para que. Lo voy a llenar con ir al cine con las amigas. Sí. Yo soy feliz ahí llenándolo, ¿verdad? Ese vacío. No, ya no me llena eso. Ahora voy a llenarlo con. Ya sé, ¿con qué lo voy a llenar? Con un deporte. El deporte más agradable para mí. Sí, eso. Yo voy a. No, voy a llegar. No, ya no. Después, entonces, ahora vamos a llenar esas. Ya sé. La música de este mundo, porque realmente me hace sentir mariposas, ¿verdad? Entonces, como que esa música sí me está llamando la atención. Y pasa un tiempo y te alimentas de eso, ¿verdad? Te alimentas de eso. Y así podemos irlo llenando. Pero va a llegar un momento en que nada de eso, ¿verdad? O puede ser una relación
de noviazgo fue antes, antes de tiempo, y la empiezas a meter a tu vida. Y empiezas a llenar ese vacío que tú decías tener, pero ahora como ya está lleno, pues te sientes feliz. Y dices, bueno, no, yo tengo una razón por la que vivir y es esta relación, entonces yo tengo que seguir. Y no, sí, mira acá y allá, pero resulta que, pues, ya había puesto los ojos en otra persona y entonces te tiene que dejar porque entonces la otra persona está más adecuada a sus planes y a sus propósitos. Entonces, de momento, tú te saca. Y tú, oye, pero si yo te había metido, y tú te saliste, ¿no? ¿Cómo? Pero, y ahí empieza, los chicos, los jóvenes empezamos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué las cosas no salen como yo siento, como yo deseo? ¿Ah? Y entonces hay casos en donde esa vaciedad se va haciendo más honda, porque ya vieron que no funcionó acá, no funcionó allá, no esto, pasan muchas cosas, muchas situaciones, y entonces no se concretan. Y resulta que entonces hasta ese momento tú descubres y dices, ya no sé qué pueda llenar mi vida. Y a veces te sientes desanimada, desanimado, quieres ya no seguir viviendo. Hay quienes, y yo creo que ustedes han escuchado a compañeros, ¿no? Y a compañeras de sus escuelas que realmente ya no aguantan la vida y que ya no quieren vivir, y que muchas de ellas pues hasta intentan, ¿no? Cortarse las venas, hacer cosas que ya están más allá de la mente humana, sino de una mente que ya se está corrompiendo, ¿sí? Se está corrompiendo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús siempre ha estado con su palabra. Llega por medio del Evangelio por tu amigo, compañero, maestro. Ojalá, ¿verdad?, que también por los maestros llegue el Evangelio. No sé quién tenga maestros cristianos, pero hay maestros que podrían llegar, ¿verdad?, por medio de ellos el Evangelio. Y entonces Dios permite que el Evangelio de Cristo, que es el sacrificio de Jesucristo, que tú te arrepientas de tus pecados, reconozcas y vengas a Él, tú tengas este nacer de nuevo, que hablábamos con Nicodemo y Jesús, ¿verdad? Pero resulta que no escuchas, ¿verdad?, ese mensaje y entonces quieres seguir llenando ese vacío con muchas cosas del mundo. Todavía quiero seguir teniendo eso, todavía quiero seguirlo alimentando, porque pues es lo que me hace distraerme. Es que usted no me entiende, pastora, yo ya quiero salir, ya esta pandemia me tiene bien, ¿verdad? Bien así de que ya no veo más que lo que ven mis ojos aquí alrededor, pero yo ya no veo más, ¿no? Yo quiero salir, yo quiero irme al cine ya, o a ir a otros lados, ¿verdad? A la playa, no sé. Pero todo tiene su tiempo, chicos. Todo tiene su tiempo y todo tiene un orden. Y cuando nosotros dejamos que el orden de Dios y el tiempo de Dios lo permita, porque a veces Dios lo va a permitir, que por medio de tíos o tus papás juntaron y se fueron, ¿verdad?, de viaje. Pero hay veces que no, pero todo tiene su tiempo cuando sabemos esperar. Pero cuando apresuramos el tiempo y queremos ya, yo ya quiero, ya, al primero que me ofrezca, ¿verdad?, ir al cine y a comer palomitas, yo le digo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está nuestra desesperación de querer llenar eso, ¿verdad?, con esas cosas. Pero entonces, ¿qué resulta? Que cuando ya todo te sale mal, ¿qué crees? Ahí es donde vamos entonces a agarrar y decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Llega el Evangelio por medio de otras personas, algunos atienden a esa voz y cambian sus vidas. Vienen a nacer de nuevo y entonces empiezan una vida nueva en Cristo Jesús. Otros rechazan nuevamente, ¿verdad?, como lo que estamos viendo aquí. Por eso es que está mostrando la vida del ser humano en dos líneas, ¿verdad? Los que creen y los que ¿qué? No creen, ¿verdad? Si no creen,
pues seguirán muertos, ¿verdad? ¿En dónde? En sus pecados, en su querer llenar con el mundo su vida, el probar muchas relaciones, porque pues una no funcionó, la otra tampoco, entonces pues vámonos con las que siguen. Así, de verdad, se piensa. Y luego, bueno, pues como no funcionó con un sexo opuesto, ay, no, pues ya vámonos con el sexo igual, a lo mejor ahí sí funciona. Así se piensa, chicos, ¿no? O sea, es broma, pareciera que no, que ahorita lo decimos, ay, no, como que todavía vamos a llegar a tanto. O sea, esto, ¿saben por qué han llegado la homosexualidad, la lesbiandad? ¿Por qué ha llegado el sexo con animales, cosas aborrecibles delante de Dios? Porque alguien dijo, no pasa nada. Porque dijo, no, pues como no siento placer, aquí voy, acá y así. Y se degrada la mente. Satanás tomando control de una mente carnal que peca contra Dios. Y así hay vidas destruyendo familias, matrimonios, hogares, hijos. ¿Cuántos hijos sin padre, sin madre que nos orienten? ¿Verdad? ¿Cuántos de ellos están siendo adoptados por gente homosexual? ¿Cuántos de ellos están siendo adoptados para generarles en ellos otra forma, disque, de estilo de vida? Ah, porque ya se vale eso. O sea, ya es un estilo de vida de cualquiera que lo quiera. Y no, eso se ha desordenado. Es como ver un cuarto todo desordenado, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Dicen por ahí. Donde dices, bueno, ya llega un momento en que pierdes el sentido. Si tú tienes imagínense que estamos en un cuarto desordenado. Todas las sillas por ahí tiradas, ahorita vamos a imaginar, ¿no? Todo esto que está aquí, todo tirado. Y de momento quieres entrar en razón, porque la razón siempre nos va a llevar a un orden, fíjense. Por naturaleza, nuestra razón, cuando ve algo desordenado, ¿qué piensa? Ay, no, como que esto no está bien, ¿no? O sea, como a ver, ¿dónde está? ¿Es lápiz o será cuchillo? ¿No? Porque ya como todo está desordenado, dices, o es lápiz o es cuchillo. No, pues empiezas a querer que por instinto y raciocinio empiezas a separar. A ver, sí es cuchillo, sí es lápiz, este es una toalla, esto es ¿no? Un pantalón. Pues algo así es la vida del ser humano. Algo en nosotros nos dice que no es normal. No, a ver, esto es cuchillo, esto es un lápiz, esto es una mesa, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, no, yo esa mesa la quiero ver cuchillo, ¿verdad? Pero ¿cómo? O sea, no coincide, ¿no? Pero te hacen convencer que pues para ellos lo usan como eso y dicen, bueno, pues entonces, pues ya lo causan como si fuera, ¿no? Un cuchillo, y entonces tú dices, bueno, pues será él, ¿verdad? Pero mi raciocinio me dice que no es así. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano, solito, por no creer, está cayendo en condenación. Porque el que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Es decir, no que Dios los esté condenando, sino que ellos solitos están yendo a condenación, es decir, a apartarse de la presencia de Dios, del orden de Dios, del amor de Dios. Por eso aquí en 1 de Juan 4:9 nos habla de ese amor, nuevamente Juan. Dice, para que vivamos por Él. O sea, ya no vivimos para nosotros, chicos. Cuando ustedes todavía escuchan música del mundo, comparten con los demás ese estilo de vida, pues todavía en nosotros está el no vivir para Él. No estamos viviendo para Él. No estamos viviendo para Él. Y Él te está pidiendo que tú le des una respuesta. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Verdad? Entonces, si Él me habla y me dice que yo debo vivir para Él, yo debo mostrar que estoy viviendo para Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Pregunta aquí, ¿tienen el amor de Dios en sus vidas? Porque primeramente vamos a ver eso, ¿verdad? Yo no puedo decir que Dios es amor o Él me ama si yo no he recibido su amor. No, porque no le conoces, ¿verdad? No le conocemos en su amor. Si tú ya has recibido el amor de Dios, entonces le puedes amar. ¿Y cuál es ese amor? ¿Cómo es que lo recibo? A través de creer en el sacrificio de Jesús y haberte arrepentido de tus pecados y creer que te ha perdonado tus pecados. Ese es el amor de Dios, que te lo ha ofrecido. Y cuando tú lo tomas y lo crees y lo recibes, entonces tú vas a poder amarlo a Él. Por consecuencia vas a poder amarlo de la misma manera que Él te amó. No a la manera que tú quieres, porque hoy queremos amarlo a la manera que nosotros queremos y no a la que Él nos pide. Porque es bien diferente cuando Él te pide que lo ames de esta manera, como dice su palabra, pero diferente a que yo te amo así mejor, Señor, ¿verdad? Yo nada más te voy a dedicar los domingos, ¿sale? Entonces, hay una obra que apenas vi, bueno, ya iremos viendo varias, porque que más o menos habla de eso, ¿no? De un reloj y tiene todas las horas, ¿no? Y es un joven o una señorita que empieza a repartir sus horas, ¿no? Pues ahí es donde también podemos ver, ¿verdad? ¿Cómo repartes tus horas? ¿Cómo le repartes? ¿Cuántas horas le dedicas a Dios? ¿Cuántas horas le dedicas a tu escuela? ¿Cuántas horas le dedicas a tus papás? ¿A tu familia? A jugar algún, no sé, juego, ¿no? Ya sea algún juego que te guste. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada cosa? Será muy buena reflexión meditar, ¿verdad? ¿Cómo están mis horas? ¿A quién le estoy dedicando más tiempo? ¿Y a quién le estoy quitando las horas? Y le estoy diciendo no, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros amamos a Dios a la manera que Él pide, entonces podemos decir que estamos amando a Él porque hemos recibido su amor, como Él lo pide. Él pide ser el primero en tu vida, joven, señorita. Él pide ser el primero, ¿sí? En tu vida. Ahora pregúntate, ¿lo estoy amando como Él me lo pide o no? ¿Está siendo el primero en mi vida o no? Ahí es donde tú te vas a ir dando cuenta si es el primero en tu vida. ¿Cómo me doy cuenta, pastora? Pues que cuando te levantas, ¿verdad? En lo primero que tú deseas hacer es tener relación con Dios. Es decir, Señor, gracias porque me has permitido despertar y hoy quiero hacer tu voluntad. Ayuda, ¿verdad? Ayúdame, líbrame de todo peligro, ¿verdad? De pecar contra ti, Señor, y ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, ahí tú estás poniendo en primer lugar a quién? A Dios en tu vida. Y realmente le estás demostrando que le amas como Él te amó a ti, porque ¿qué creen? Él nos puso en primer lugar. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que nos puso en primer lugar? Porque se negó a sí mismo. Siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Voluntariamente decidió venir y pagar un precio alto por nosotros. Él le interesamos. Él nos mostró su amor. Él dio todo. Lo dio por nosotros. Se bajó a la condición del ser humano cuando Él no tenía por qué hacerlo. Él se bajó a tu nivel y a mi nivel, ¿verdad? Para comprender primeramente que nosotros lo comprendiéramos, pero también Él, ¿verdad? El cómo nos iba a ayudar, el cómo Él iba a cumplir sus planes y sus propósitos. Pero eso que Él hizo, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. ¿Cuándo es el primer lugar en mi vida? Cuando yo también le muestro ese amor
al no pecar contra Él, ¿verdad? Al no hacer algo indebido, al no hacer algo que avergüenza a Dios, ¿verdad? Ahí también estoy demostrando que lo amo, que lo pongo en primer lugar. Mientras todos en mi escuela tienen la oportunidad de hacer desastres, ¿verdad? Porque desde que se van de pinta, bueno, así se decía antes, ahora no sé cómo se diga, pero que se van de pinta, ¿verdad? Entonces, y yo digo, no, a ver, vamos a hacer lo debido, no lo indebido, ¿verdad? Porque si hago lo indebido, entonces yo no estoy amando a Dios. A diferencia, cuando dicen los maestros, por esta ocasión se terminó la clase, ¿no? Y ¡ay! Todos van, y ya te tienes que ir a tu casita. ¿Por qué? Porque se acabó la clase, ya terminó la enseñanza. Tenemos, chicos, vamos a terminar con esta parte y vamos a, ya los noto nerviosos, me están poniendo nerviosa. Bueno, es que vamos a presentar una obra, entonces por eso es que los chicos se pusieron así, para los que nos están acompañando ahí en Facebook. Pero Dios es bueno. Y bueno, pues vamos a continuar en la siguiente clase sobre la parte que estamos viendo de Juan 3:16 hasta el 21. Vamos a orar, chicos. Vamos a orar poniendo en esto el tiempo de Dios. Dios, gracias por tu palabra que nos hablaste a través de Juan, que tú eres ese amor que vino a través del sacrificio de Jesús, ese amor tan grande que te has mostrado y que nosotros, Señor, queremos ver. Ayúdanos a entender, a recibir de ti, que podamos ver el valor del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos para que podamos tener vida eterna, porque como tu palabra nos dice, que todo aquel que cree tendrá vida eterna, Señor, mas el que no cree irá a condenación. Queremos ser de los que creen, Señor Jesús. Ayúdanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos. Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.